¿Quién va a ser el próximo presidente de Bolivia? O presidenta, puede ser también, no lo descarto. Se va a convertir en el primer hombre o primera mujer de este país y se supone que va a ser nuestro líder o nuestra lideresa. Se supone que va a ser el mejor hombre o la mejor mujer que nos va a guiar y nosotros detrás de él. No por borregos, por confianza, por señales. Que te digan, esta es la persona que conoce el camino. Vamos. Es muy distinto ser un borrego a hacerte preguntas en función a la realidad, los datos y la información que obtengas, respondértelas mínimamente y saber a quién elijo. No es de Don Marí, de Don Pin, no. O porque me gusta su pinta, o porque, no sé, de pronto dice que va a traer plata en un mes. Oye, ¿y sabes cómo va a traer la plata? Bueno, no sé, no me importa, pero dice que no, estás mal, no es así. Que te explique primero cómo la va a traer, cuándo, de dónde, a cambio de qué, y así sí tendrás una idea para saber y decirle, ¿sabes qué? Te apoyo. Y si no, no, gracias. Así, aunque me traigas en media hora la plata, no la quiero, porque significa tormentas a futuro. ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Será Jorge Quiroga Ramírez? Ya fue presidente de Bolivia. ¿Manfred Reyes Villa? ¿Samuel Doria Medina? ¿Quién va a ser presidente de Bolivia? ¿O será una dama, por ahí una mujer? No lo sé. Pero a mí lo que me interesa como ciudadano y periodista es escuchar propuestas. ¿Cómo salimos de esto? ¿Luis Arce Catacora irá a la reelección? ¿Lo hará? ¿Y si va, la gente votará por él? ¿Y lo elegirá para que siga 5 años más? Preguntas. Jorge Quiroga Ramírez está en contacto con nosotros. Jorge, ¿cómo está? Siempre es un gusto saludarlo y darle la bienvenida. Usted ya fue presidente de Bolivia, no le es, digamos, extraño el cargo. Gracias por este contacto, Jorge, bienvenido. Gracias, pero Saúl, un gusto estar contigo. Un saludo a toda la gente que te sigue a través de Herbol en la mañana. Jorge, yo en este caso no quisiera entrar mucho a los dimes y diretes del mundo político, o tal vez analizar encuestas, ¿no? Propuestas es lo que importa, ¿no? Lo que la gente quiere saber, propuestas. Jorge, yo sé que se puede hablar mucho, ¿no? Sobre la candidatura suya, los planes que tiene, pero en 20 minutos no lo vamos a lograr. Prefiero abocarme a algo muy concreto. Yo estoy seguro que más adelante tendremos otras oportunidades, porque el país creo que lo merece, y también la población. Jorge, yo quiero hablar del tema hidrocarburos. Me preocupa mucho la situación de los hidrocarburos y saber cómo va a solucionar usted ese problema si es que es elegido presidente. Se está hablando por ahí que Bolivia está cerca del riesgo de importar gas. No sé si para el año 2027 cuánto vamos a estar produciendo, lo mismo que la demanda del mercado interno, es decir, cabalito para lo que necesitamos y nada más, y con el resto que hacemos podremos exportar el GLP. ¿Lo vamos a tener siempre o nos vamos a ver obligados, siendo realistas, ojalá me equivoque, a comprar GLP y gas? Jorge, ¿cómo arreglaría usted eso? Pero Saúl, de la forma que lo venimos explicando hace mucho tiempo, yo con dolor advertía a Bolivia que el MAS estaba farreando el gas. Les indicaban de agorero, de pesimista, porque llovían los dólares cuando Evo Morales y Arce abrían las 2 válvulas de los gasoductos que les dejamos exportando el gas que nosotros certificamos a los mercados de Argentina y Brasil, con quienes nosotros suscribimos contratos y con un IDH e impuestos que generaban altos ingresos fiscales por la ley que se aprobó, ya van a ser casi 20 años, el 17 de mayo del 2005, que la firmó Armando Bacadíes. El MAS se había opuesto a todo esto, incluso hace alboroto en contra de la ley 3058 del IDH, y después abrían 2 válvulas y gastaron el dinero. ¿Cuál es la única ley que hicieron, Pedro Saúl, para que la gente entienda? La ley de costos recuperables. ¿Qué es eso? 13,000 millones de dólares o más que se le ha devuelto a las empresas petroleras extranjeras, malhadadas, nacionalizadas, que no se fueron, se quedaron acá. ¿Y para qué se les devolvía el dinero? Para explotar los campos existentes y nada para explorar. ¿Cuál fue la consecuencia? La que del 2008-2009 advertíamos, que caían las reservas de gas paulatinamente y a partir de 2014 más aceleradamente. Menos gas, menos dólares que te ingresan.
Menos gas, menos diésel y gasolina asociados que produces. Con menos dólares tener que importar más gas, eso es lo que hace años venimos advirtiendo y hoy tocó fondo. Te quedaste sin gas, te quedaste sin dólares, perdiste mercado argentino. Y tú señalabas en la pregunta algo dramático, que estamos a años, ya no es especulación, es estudio demostrado en base a la utilización de campos, que estamos a pocos años de perder el mercado brasileño y no tener generación de divisas, que de eso hemos vivido durante prácticamente este siglo con el movimiento al socialismo. Y lo dramático es lo que estabas tocando, que estamos rumbo a no tener ni siquiera producción de gas para abastecer el mercado interno. ¿Qué es eso? 1,5 millones de personas que están cocinando a gas en su domicilio o que están manejando un micro y un taxi convertido a GNB. Tendrías que multiplicar la tarifa por 4 o por 5 para seguir dándoles gas, trayéndolo de Vaca Muerta. 7 de cada 10 focos, mira tu estudio, miren sus casas, funcionan a termoelectricidad. Sin gas no va a haber luz. Sin gas no hay parque industrial. Sin gas no hay desarrollo del litio del Mutún. Es imprescindible hacer una resurrección de hidrocarburos con una nueva legislación que se apruebe en el primer mes del próximo gobierno, junto con el programa de estabilidad de los 12,000 millones de dólares para tener hasta Navidad estabilidad y el flujo de dólares, lo hemos explicado largamente, podemos extendernos acá, y junto con eso el cambio radical, empezando de hidrocarburos, para generar un shock de inversión y de confianza, reponer a Bolivia en el mapa internacional de las inversiones, como lo hicimos en su momento, y entender que si no hacemos ese shock de confianza, de recuperación de inversión, vamos a quedarnos en poco tiempo sin el mercado brasileño, sin dólares que el país genere y sin abastecimiento del mercado interno. Y vamos a tener, ni siquiera hemos tocado la parte más sensible, el tener que importar GLP. Y comprenderás que cuando tienes que importar GLP, como importas diésel y gasolina, ¿cómo se ha subsidiado? Con la plata que obtenías de la exportación de gas. Si ya no tienes exportación de gas, ya no tienes cómo subsidiar y sería una debacle épica y catastrófica la que se vendría. Vamos a resucitar el sector de hidrocarburos con una legislación de impuestos bajos, que el precio del mercado interno, que hoy reconoces al inversionista de $27, no funciona. Mira, Pedro, para que entienda la gente, si a la empresa que viene a invertir le pagas acá $27 cuando el mercado está 80, no producen acá. ¿Qué terminas haciendo? Importando con contrabando, con corrupción, al meter diésel y gasolina, y contrabando de salida, corrupción al entrar, corrupción al salir, desastre total. Tienes que reconocer un mejor precio al que venga a invertir y produzca acá para no repetir el fallido modelo de Cristina Kirchner en Argentina. El cambio radical necesita imperativamente resucitar el sector de hidrocarburos. La ventaja que tenemos es que eso lo hicimos. Hicimos de Bolivia el corazón energético y el principal lugar para atraer inversiones extranjeras y certificar campos de gas. Lo vamos a hacer a toda velocidad desde el 8 de noviembre. Vamos a hacer campaña con una nueva ley de hidrocarburos. Vamos a mostrar esto en la transición. Quiero mayoría para hacer el cambio radical y a partir del 8 de noviembre un tsunami legislativo para cambiar hidrocarburos, código minería, agropecuario, justicia, instituciones, régimen de zonas francas de litio. Hay que arrancar del 8 de noviembre hasta Navidad con un tsunami legislativo de cambio radical para virar de rumbo dramáticamente y salvar a nuestra Bolivia. Jorge, habíamos tocado el tema de los hidrocarburos. Usted dice hay que resucitar al sector de hidrocarburos, inversiones urgentes para que no llegue a faltarnos el gas, el GLP y tengamos que comprarlo de afuera. Qué vergonzoso sería eso, ¿no? Para el gran país nacionalizador, termine comprando el GLP y las garrafas y todo lo demás. Una pregunta muy concreta, Jorge. ¿Usted va a quitar la subvención de los carburantes, sí o no? Se va a mantener para el sector de transporte público que lo necesita y el resto van a pagar precio de mercado, que de hecho ya lo están haciendo, Pedro. Mira lo que son los mitos. El gobierno del MAS pretendía de que aquí no va a haber devaluación y sigue habiendo el tipo de cambio de 6.96 que está en una pizarra con telarañas en el Banco Central y anda a la calle y sabes que hubo devaluación. Pregunta a los productores cruceños, pregunta a las cooperativas mineras de Potosí con quienes conversamos o todos los sectores productivos. ¿A cuánto están pagando el diésel? A 11, a 12, a 13 bolivianos. La gente aprendió
que esto de tener el dólar baratito, el diésel baratito para los productores es cuento. El diésel más caro, el dólar más caro es el que no tienes y hoy no se lo tiene. ¿Y qué significa? Que en la calle tiene un valor más alto. ¿Y qué significa? La gente lo sabe. Si tú tenías dólares que confiaste en el gobierno y los pusiste en la banca, y son centenares de miles de personas, son 2.200 millones de dólares que están en un corralito y te los devuelven a 6.96 o de $10 en $10. Si tú envías remesas, los hermanos que siguen este programa en España, en Estados Unidos, lo saben. Yo veo las colas en agencias financieras, en Sucre, en Oruro, los vi Western Union, las colas de la gente angustiada, porque si les mandaron $100 para la familia, les están entregando el equivalente a menos de la mitad entre la devaluación, el costo del giro y demás. Cuando no tienes dólares a un precio único, normal y estable, terminas robando a la gente. Lo mismo sucede con el diésel y no queremos que suceda lo mismo con el GLP. Y lo que tú decías al principio, y claro, sonreíamos, ¿no? De tener que importar energía a Bolivia, la potencia energética, nosotros la volvimos la potencia energética del Cono Sur. Los gigantes Brasil y Argentina dependían de nosotros. Teníamos para abastecer el mercado interno. El MAS se farrió el gas y ahora resulta que en Bolivia estamos empezando a ver el tema de importar diésel, gasolina, eventualmente GLP y hasta algún día gas. Importar gas, GLP, diésel, gasolina a Bolivia, Pedro, es como tener que importar hielo al Polo Norte, pues no debería ser nunca necesario, o tener que importar arena a las playas del Caribe, no sé, es una locura, es la demostración gráfica de que este gobierno se ha farreado el gas y después ha terminado con los dólares y por eso es urgente salvar la economía de Bolivia con un programa de salvataje claro, con organismos, con Fondo Monetario para recuperar la normalidad, la estabilidad y para resucitar sector de hidrocarburos, además de los cambios radicales en todos los sectores para abrirnos a la inversión, para hacer acuerdos comerciales, para reformar el gobierno analógico a un gobierno digital. Es mucho lo que hay que cambiar para recuperar 20 años perdidos y lo estamos explicando en todo Bolivia a todos los sectores. Jorge, usted lo dijo bien clarito, clarito, y eso me gusta que sus respuestas tengan precisión. Subvención de los combustibles se mantiene solo para el transporte público. Todos los demás a pagar el precio internacional de los combustibles. Eso sería al día siguiente de que usted fuera presidente. Eso ya se está dando, Pedro, la gente lo sabe. Pregunta tú lo que está pasando y sabes quién lo sabe, lo siente todos los días, los sectores productivos. Yo viajo por todos los lugares y converso. ¿Y sabes cuál es la dificultad más grande incluso? Que para salvar la cosecha agropecuaria, para tener producción en cooperativas mineras, tienes que importar diésel. Y como el gobierno no lo tiene, hay gente que está haciendo importaciones. Y parte de estas importaciones está trancada porque, imagínate eso, no le dan el certificado antinarcóticos. El diésel no se utiliza para hacer cocaína. Habría que hacer más controles en el Chapare y menos a los productores. Y ya no interesa el precio, la desesperación por producir soya, por tener los pollos, por tener la carne, la energía que viene con el conglomerado agropecuario, que es necesaria, o que es necesaria para el sector de cooperativas, hace imprescindible contar con esto. Hay mitos que hay que ir desbrozando. Aquí en Bolivia ya hubo devaluación y cada día se va a poner peor. Aquí en Bolivia ya hubo dieselazo y cada día se va a poner peor hasta que no retornemos a la estabilidad y al mundo de la realidad. Jorge, usted seguramente está trabajando con un equipo, es obvio, ¿no? Y evaluando muchas cosas, analizando datos, cifras, en fin. ¿Por qué dejar al transporte público con la subvención? Ustedes consideran naturalmente que es el sector más sensible que podría desencadenar otras elevaciones, porque la gente del pueblo, como se le llama, dirá, no, pero ¿y por qué nosotros no podemos también pagar menos? ¿Por qué solamente los choferes? ¿Y para el resto qué? ¿Por qué se quedaría la subvención solo para el transporte público? Para evitar una cadena y espiral inflacionaria. El pueblo está sufriendo por la inflación. El tema número uno que más angustia a la población es la inflación. ¿De dónde viene la inflación? De un gobierno que tiene un gasto corriente, viajes, viáticos, salarios, pegas, vales, gasolinas. Un Estado cuyo gasto corriente hoy, Pedro, cuesta 11 veces más de lo que costaba
cuando el MAS empezó. Hay que hacer un recorte de todas las pegas de los amarrahuatos, de los viajes, de los vales, de las gasolinas, de las avionetas, de los helicópteros, de las fábricas que no funcionan. Sí, ¿y para qué? Para que no tengas que gastar, porque cuando gastas más, ¿qué sucede, Pedro? Para que la gente entienda. ¿Qué dicen las caseritas en todos los mercados? Ya me he recorrido como 40 en todo Bolivia. Que dicen que las caseras son careras. Yo les digo, no, no son las caseras que son careras. Es el gobierno que cuesta hoy 11 veces más de lo que costaba, que en este año va a erogar 5.000 millones de dólares más, es el déficit fiscal, 10% del PIB, año tras año, y como ya no tiene dólares que quemar porque ya los gastaron, ya no tiene cómo endeudarse porque ya llenaron tarjetas de crédito y la deuda es impagable, cara y de créditos corruptos, ¿qué está haciendo? Sacar dinero del Banco Central. Y a la gente hay que explicarle con claridad, cuando tú estrangulas la producción y tienes menos producción de carne, de arroz, de aceite y pones más billetes a circular, automáticos suben los precios. No es la cadena de producción, no son las caseras, es la política equivocada de un gobierno que está en fase terminal y decadente. Eso es lo que tenemos que trabajar para hacer y en ese marco se inscribe la preocupación de que conforme vayas recortando el gasto para controlar la inflación y conforme digas, yo lo digo con claridad, el Banco Central conmigo va a ser independiente, no va a ser un lugar al que ir a saquearle 5.000 millones de dólares, ya van con los 2025, las cifras eran cerca de 21.000, Pedro, este año van a estar encima de 25.000 millones de dólares que le presta el Banco Central en bolivianos al Tesoro, y como no hay plata, ¿qué hace? Imprimes billetes, se dispara la inflación. Hay que matar la inflación y vamos a matar la inflación que se come los bolsillos. Y parte de ese programa es decir que el Banco Central es independiente, no va a ser de Tuto Quiroga, no le va a prestar al Estado, el Estado va a vivir con un déficit fiscal controlado, bajo, la inflación baja. Yo la tenía en 1% cuando era presidente y abríamos mercados y desarrollábamos el gas y condonábamos la deuda, hacíamos el censo. Se puede hacer las cosas bien en un momento de crisis externa. Hoy no hay crisis externa, los vecinos están bien, el problema es interno. Es un gobierno que ha gastado demasiado y la principal prioridad para futuro es terminar con la inflación y que los precios no se sigan disparando, garantizar el suministro de dólares. Y tú decías, claridad, clarito a la gente yo le vengo diciendo, los dólares no caen de los árboles, no los trae Papá Noel. Tienes un problema de balanza de pagos, necesitas. El 2020, te lo decía en tu programa, eran 7.000 millones, hoy son 12.000 millones, con el Fondo Monetario Internacional, varias veces cuota, eso te trae cofinanciamientos del Banco Mundial, BID, CAF, FLAR, emisión de bonos de carbono, reestructurar los pagos de la deuda cara y corrupta, este año son 2.500 millones de dólares, yo no voy a pagar los créditos de la novia del señor Morales que fueron para corrupción, porque además, mira la paradoja, Pedro, estás pagando este año 2.500 millones de dólares de créditos de Cutler, de fábricas que no sirven, de la novia de Morales, de estadios, de aeropuertos, de jets, de aviones, y no le estás devolviendo 2.200 millones de dólares a cientos de miles de ciudadanos que confiaron en el gobierno y los depositaron en la banca. ¿Quién viene primero? Para mí, el ahorrista boliviano, antes que aquellos acreedores que dieron créditos corruptos, caros, que no sirvieron de nada. Ese programa es el que te garantiza tener el shock de confianza para que tengas otra vez flujo normal de dólares a un precio único, real y flexible, como era el Bolsín, antes de fin de año. Y te aseguro que el precio del dólar, si haces el shock de confianza, haces este programa de restablecer la fe en el sistema financiero y en tener dólares, va a estar muy por debajo ese tipo de cambio de lo que está en la calle, donde sigue subiendo porque el gobierno se acabó los dólares. Yo a la gente, Pedro, como tú dices, con claridad, le vengo diciendo la verdad. El que no te diga que va a ser este programa de estabilidad para tener a Bolivia con normalidad hasta Navidad, no te está diciendo la verdad. Y yo no tengo nada de qué acomplejarme, ni pedir permiso o perdón por el Fondo Monetario. Tú sabes que Bolivia fuimos el país pionero, el primero en condonar toda la deuda externa con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, BID, gracias a la Iglesia Católica, Cardenal Terrazas, Papa Juan Pablo II, Dios nos ayudó, Vaticano nos ayudó. Esa plata, los dólares no se fueron para afuera y esa plata la dimos a los municipios, dando más a los municipios rurales, pobres, indígenas. Fue el programa más exitoso. Sabemos cómo hacer eso. En un momento de crisis manejamos bien
toda la cuestión de la deuda con los organismos, y con esa credibilidad y capacidad y con la claridad que tú estás señalando, le vengo diciendo a Bolivia que esta es la ruta para salir. El que no te diga esto no va a arreglar nada. Nosotros tenemos la claridad, el programa, la gente, el equipo y la credibilidad para llevar esto adelante, Jorge, y devolverle estabilidad hasta Navidad a nuestra Bolivia. Jorge, antes de la pausa le decía, ¿qué hacemos? El próximo año se estima que podría llegar a los 4.000 millones de dólares la cantidad de plata que necesitamos para comprar combustibles. Usted dice, yo voy a incentivar el sector hidrocarburífero, la explotación, las inversiones, pero eso toma tiempo, 2, 3 años. Mientras tanto, ¿qué piensa hacer usted? ¿Vamos a nomás tener que inventarnos plata para seguir comprando combustibles y otros hidrocarburos? ¿O qué piensa hacer? ¿Cómo piensa manejar ese puente, Jorge? Muy bien, interesante la pregunta, Pedro. 3 cosas. Primero, en el corto plazo tienes que modificar y cambiar todos los contratos de importación y la logística para hacer combustible. Mira, ya no lo digo yo, los evistas viven denunciando los sobreprecios con que compran y la importación de diésel y gasolina. De cada necesidad creada por la crisis que es producto del desastre del MAS, de cada dificultad vuelven una oportunidad para robar y aprovecharse. Demostradamente ha salido gente del evismo, no ha sido ni siquiera gente de la oposición, a mostrar que en la logística de importación hay bastante corrupción. Tienes que simplificar toda la logística de importación para pagar los precios más baratos. Segundo, en el corto plazo, tienes que elevar el precio que le pagas a las productoras de mercado interno. Es ridículo tener que importar a $80 el barril, más el costo de refinación, más el costo de importación, más la corrupción. Estás importando a montos siderales. Y a la empresa que está acá, estás diciendo solo te reconozco $27 el barril. Tener un mejor precio del mercado interno vuelve factible la explotación de reservas existentes que con esos niveles de precio interno no son viables. Eso te permite mejorar la producción interna hoy disponible sin hacer más exploración. Vamos a evaluar la posibilidad. Perdón, Jorge, de también empezar. ¿Cuánto les pagaría usted a las empresas? ¿Los 80 del precio internacional en Brasil? El punto de equilibrio está entre lo que le pagas hoy, que es 27, y el precio internacional. Tienes que buscar un precio que no va a ser el internacional, pero que sea mejor para incentivar la producción y rentabilizar reservas acá. Depende el nivel de precios en el que estemos cuando llegue el 8 de noviembre. Hoy sabemos dónde está, no sé dónde va a estar en noviembre, pero el principio es lo que vale. Entre lo que pagas hoy en el mercado interno, que es casi la tercera parte de lo que es mercado externo, tienes que encontrar el punto de equilibrio para rentabilizar reservas. Importar también crudo para hacer aquí la refinación. Las refinerías no están funcionando y es más barato importar crudo, refinarlo acá, que importar con corrupción en lo que ya viene refinado de afuera, diésel y combustible. Lo otro, poner a las garrafas nuevas un GPS. Es baratísimo poner un pequeño GPS en las garrafas para que no se salgan de contrabando. Uno, eso en el corto plazo. 2, para el mediano plazo, nueva ley de hidrocarburos con un régimen tributario competitivo que sea el más atractivo para todas las regiones. Porque la vieja pelea de si cobras 18%, 33%, 50% o 70% de regalías IDH, sabemos que 70% de cero es cero, no recibes nada. Y la necesidad es hoy resucitar la energía con una nueva ley de hidrocarburos aprobada hasta fin de año, y no solo de hidrocarburos, para también cambiar la matriz energética, para fomentar con legislación de largo plazo los biocombustibles y para dar todos los incentivos para cambiar la matriz energética. ¿Dónde debemos llegar? Una aclaración, en el mediano plazo, Jorge, en esta parte, ¿perdón? Una aclaración, por favor, una aclaración. Ya, tenemos la cantaleta del 82-18 actualmente para las petroleras. Pareciera, Jorge, que hubo un cierto mérito en el gobierno del MAS cuando comenzó Evo Morales en subir un poco los impuestos. Las petroleras no se fueron, pagaron. Y es que de ahí también se obtuvo algo, y no hay que olvidar que el precio internacional, claro que sí, eso fue determinante, acá no hubo magia. Jorge, en este shock de nuevas medidas, este tsunami de nuevas leyes que usted plantea, dice hidrocarburos, nueva ley de hidrocarburos. ¿Qué va a ser lo esencial de esa ley de hidrocarburos, Jorge? El 82-18, ¿a qué va a pasar?
50-50, nos partimos por igual la torta, o 60 para Bolivia, 40 para ustedes, les vamos a mejorar de todas maneras. ¿Cuál va a ser el corazón de esa ley, Jorge? Muy bien, primero la realidad, no hay tal 82-18, es el 50% de la ley 3058 aprobada el 17 de mayo del 2005, firmada por Armando Bacadíes en contra de Evo Morales y toda la gente del MAS. Eso es lo que ellos pusieron, un sobrecargo temporal de unos meses a San Alberto para hacer propaganda. Es la ley a la que ellos se opusieron la que hoy está vigente. ¿Qué fue lo dramático? Que ellos hicieron una otra ley de costos recuperables donde después de haber entrado Evo Morales con militares a San Alberto, haber detenido ejecutivos de empresas, la señal era que Bolivia estaba cerrada al mundo, no había confianza y ¿qué tuvieron que hacer? Darles un pago por costos recuperables. Ningún empresario boliviano tiene todos sus costos pagados para explotar las reservas que han estado, como las petroleras, 13.000 millones de dólares. Dejemos de lado el mito, no hay 82-18, es 50-50, es la ley del IDH a la que se opusieron y le dieron costos recuperables por 13.000 millones de dólares. Si haces el neto del cálculo, no hay tal. Lo que hay es inseguridad y desconfianza. Tienes que recuperar la confianza, como lo hicimos en su momento, diciendo estos son los tributos competitivos en el largo plazo y vamos a tener que ver en el corto plazo dar incentivos justamente por lo que decías. Sirve mucho más 2 TCFs el 2027, 2 trillones de pies cúbicos de gas el 2027 que el 2033. Porque si tardas mucho, vas a tener que apagar la luz, las amas de casa no van a poder cocinar y llega la debacle. Entonces vamos a tener que hacer un régimen que sea atractivo para hacer el shock de inversión en el corto plazo, incluyendo esto de reconocer otro precio a corto plazo. Además, aumentar todo el uso de biocombustibles y además trabajar a que a mediano plazo la matriz energética boliviana, tus focos, tu energía, lo que usas, funcione con lo que tenemos, geotérmica, hidroeléctrica, solar, y que podamos trabajar en cambiar y modificar todo a baterías de litio. Tú puedes conseguir, mira la cantidad de motos que hay de 2 llantas o 3 llantas con delivery, que queman gasolina y que queman combustible. Tú vas a China, todo tiene baterías de litio, son más caras, son más baratas, perdón, son recargables en lugares de venta. Tenemos que cambiar la matriz energética para que el principio sea usar energía acá que sea renovable, hidroeléctrica, geotérmica, solar, de viento, usar aquí baterías de litio, usar acá GNB para poder exportar la mayor cantidad de diésel, preservar el mercado brasileño y garantizar el suministro de dólares. Y tercero, lo que decías, Pedro, no hay en el corto plazo solución si no traes una inyección, una transfusión sanguínea que no es roja, es verde, es de dólares, de 12.000 millones de dólares, porque no hay dólares para importar en el corto plazo el problema que vas a seguir teniendo. Si quitas la corrupción, si cambias el precio del mercado interno, transformas todo esto, pero vas a seguir necesitando dólares para hacer la importación y los dólares son con un programa de 12.000 millones de dólares. De lo contrario, todo lo que te estoy diciendo en el corto plazo no funciona y por eso es imperativo empezar con un programa de salvación económica, Jorge, el arranque del gobierno y tenerlo listo en la transición. Me queda un minuto nada más y para que esto esté bien establecido. Con las petroleras, la relación real, usted dice, va a ser 50-50. O sea, usted dice, en términos reales, ahora estamos ya en eso, nos han contado un cuento ahí, pero va a ser 50-50, nada de costos recuperables, eso de los 13.000 millones de dólares que el MAS le pagó, queda así de claro, 50-50, los costos los asumen las petroleras en lo que tengan que producir. Lo que estoy diciendo es que hoy no es 50-50 porque les has dado costos recuperables, se han llevado mucho más. Lo que estoy diciendo es que va a ser un régimen tributario que haga competitiva a Bolivia en relación a la inversión que atrae Argentina, lo que llevan en Ecuador, lo que llevan otras regiones para tener gas, porque el discutir esta discusión de que si es 30, que es 40, que es 50, de cero es cero. Hay que resucitar el gas y hay que tener un régimen tributario atractivo para atraer la inversión que salve el sector, de lo contrario apaguen los focos y dejemos Pero perdón, Jorge, o sea, eso no significa que va a ser 80 para ellas y 20 para nosotros. O sea, no. El 50-50 sería el promedio. No, Pedro, yo creo que tenemos que salir de ese esquema que ha sido falso. Ha sido falso porque en el 50-50 nominal no te toman en cuenta
los 13,000 millones de dólares que han devuelto en costos recuperables para explotar. Tenemos que tener incentivos para explorar. Y una cosa, hay tributación diferenciada. Una cosa es lo que tú cobras para un campo que está en producción y ya está allá, y otra cosa será lo que cobras para aquel que viene a arriesgar su capital, que explora y que si encuentra, Jorge, le vas a dejar. Jorge, le agradezco mucho la gentileza que usted tiene de cerrar nuestra entrevista en estos últimos 5 minutos. Bueno, nos habíamos quedado en una parte que me parece muy, muy importante dejarla clara. Usted decía, Jorge, acá es una mentira, es un mito esto de que durante el MAS el 80% de las utilidades o lo que fuera era para Bolivia y 18% para las empresas. Eso no existe, porque usted dice, en costos recuperables les pagaron 1 millonada, entonces no hay tal. Y yo le preguntaba ahí, Jorge, en esta nueva política hidrocarburífera y la nueva norma que usted plantea, entonces, porque no le veo otra manera de graficar, ¿cómo quedaría la relación o la nueva relación de Bolivia con las petroleras que quieran venir acá? Al momento de partirnos la torta, ¿a mitades nos partimos la torta o un poquito más para ellas, menos para nosotros? ¿Usted cómo lo explicaría, Jorge? Pedro, de la forma más simple, y lo vas a ver en la ley de hidrocarburos y el proyecto, y espero de aquí a un tiempo hacer un programa, nada más que eso con artículo por artículo. Los principios son los siguientes, es variable. ¿Por qué? La gente que está acá produciendo en un campo te hablaba de reconocerle una cotización que esté por debajo de la internacional, pero por encima de la de ahora para rentabilizar reservas e incrementar la producción. Segundo principio en esto, diferente es el nivel de tributos que puedes hacer dependiendo del tamaño del campo. Es un principio que siempre se ha aplicado. No sé si me dejo entender. Si tienes un campo produce 10 millones de metros cúbicos al día, otro que produce 100,000, es diferente el grado de tributación. Los elementos variables entonces son el campo que está ya en producción, el tamaño del campo también tiene que ver con eso, y eso está sujeto a una tributación que es la que ha estado vigente. Lo importante es el nuevo régimen para que la gente venga a explorar. Si tú le dices, venga, arriesgue y explore, y yo no le voy a dar costos recuperables, usted arriesgue y de cada 4 o 5 intentos encuentras uno y le voy a cobrar tributos que están muy por encima de Argentina o de otros países vecinos, no va a venir nadie. Es diferente el régimen para la exploración de riesgo, donde tienes que dar la seguridad jurídica, donde tienes que reponer los tratados bilaterales de inversiones, donde tienes que volver a dar derecho al arbitraje como teníamos antes para que venga esa inversión. Y es diferente el nivel de tributación que le cobras a alguien que le has dado un campo donde están las vacas y es cuestión de ordeñarlas, y a otro que está viniendo a arriesgar sin saber si va a tener. Son diferentes niveles, hay temas variables en tamaño, en si está en producción, en riesgo para nuevas. No es una reglita que aplicas para todo, no es tan sencillo el sector de hidrocarburos, y todo eso amerita un programa especial dedicado a eso, con la ley y con el proyecto de ley. Yo voy a hacer campaña, Pedro Saúl, diciendo, este es el acuerdo de estabilización para traer dólares hasta Navidad. Este es el nuevo código minero, también, porque buena parte de la resurrección de la generación de dólares o de la reproducción de la revolución productiva viene de la minería, viene de la agropecuaria. Vamos a hacer campaña con leyes para cada uno de los sectores. Sí, entiendo la importancia de hidrocarburos, porque si no nos quedamos con focos apagados y sin GLP y sin micros de GNB, pero hay que hacer cambio en todo, en agropecuaria para hacer el Paraguay por 2, en minería para competir con Chile y Perú, en litio para hacer aquí por la de Bolivia, potencia mundial de litio, y que las baterías que estamos usando en los audífonos celulares no digan hecha en China, hecha en Corea, que se hagan acá con manos bolivianas. Viene el cambio total. Hidrocarburos es un componente y es crítico por el mercado interno, y es crítico porque no hay litio, no hay mutún, no hay hierro, no hay parque industrial si no haces una transformación dramática en hidrocarburos, que es necesaria para el ama de casa, para el micrero, para el parque industrial y para aquellos que quieren prender su foco en casa. Jorge, está bien, usted me dice va a ser diferenciado, todavía no me quiere dar porcentajes ni cifras, porque usted dice yo lo voy a presentar, voy a contarle al país cómo va a ser, pero no es lo de ahora, y va a ser diferenciado y con mayores estímulos para las empresas. Entonces, Jorge, le pregunto, de hecho esta normativa que usted va a proponer va a ser
mejor que la anterior del denominado tiempo neoliberal, que se decía era muy contemplativa, muy beneficiosa para las petroleras. Esta va a ser una nueva visión de relación con ellas, en la que no nos tiren unos cuantos centavos y ellas se vayan con el kepi de los dólares. A eso me refiero. Así es, exactamente, Pedro. Y mira, has tocado un tema de la historia. Yo tengo una particularidad. Fui enjuiciado por Sánchez de Lozada y después por Evo Morales, el único que ha recibido fuego de los dos lados, justamente por cuál fue mi polémica con la administración de Sánchez de Lozada, que para campos existentes que ya estaban descubiertos, rebajaron en una ley del 96 de 50 a 18%, trajeron a la Enron, hice muchas críticas, me compré un juicio de responsabilidades. Ese era un modelo entreguista. El de Evo Morales, ¿cuál fue? Era retóricamente nacionalizador, cuento, no hubo tal nacionalización. Todas las empresas extranjeras que vinieron se quedaron en el lugar que estaban por el tiempo remanente del contrato, pagando el IDH de 50%, se repuso, habiendo bajado de 50 a 18.96, se repuso a 50 para campos existentes. Las señales de inseguridad, de entrar con militares al San Alberto, donde estaba Petrobras, o de meter preso un ejecutivo español, llegó a otra ronda de entreguismo con costos recuperables de 13.000 millones de dólares que a nadie se le hubiera ocurrido dar. Para que entendamos, todos los gastos, viajes, viáticos, cirugías cosméticas de las esposas de los ejecutivos de las transnacionales, hemos pagado nosotros todo eso. Con el MAS no hubo tal nacionalización, es cuento. Tienes que tener un régimen que sea suficientemente atractivo para que la producción que esté ahí se reactive. Y si tú haces modelo Cristina Kirchner, que al productor argentino le pagas 5 veces más si trae gas de Argentina de lo que le pagas cuando está en Argentina, adivina qué pasa. No desarrollaron Vaca Muerta. Macri cambió eso y mira ahora lo que tienen con Vaca Muerta. Tienes que dar ese régimen competitivo y tienes que entender que para atraer nueva inversión de riesgo en exploración, el régimen tiene que ser diferenciado y atractivo y competitivo en relación a la región. Si hay una empresa que está en Europa, que está en Brasil, y dices, en Argentina, con Vaca Muerta, que hay buen gas, me van a cobrar tanto, y en Bolivia me van a cobrar el doble, no va a venir nadie. Y ya sabemos que el tema no es el porcentaje. Recuerden, 18, 50, 70% de cero es cero, y apaga tus focos y deja de cocinar y no hagas parque industrial. Tenemos que resucitar el sector de hidrocarburos y lo vamos a hacer con un cambio radical. Jorge, un gusto. Palabra cumplida, lo liberamos. Usted tiene una agenda. Gracias, querido Pedro. Y gracias por los descuentos. Otra entrevista vamos a ir tocando así temas, Jorge, la economía, cómo vienen los dólares y todo lo demás. Un gusto. Me parece bien. ¿Listo? Gracias Pedro. Bien, Jorge. Buen día, Herbol. Igualmente, Jorge Quiroga, el expresidente. Vamos a tratar de hacer eso con los candidatos. Concretito. Dígame en esto, ¿qué es lo que va a hacer?